Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City Sin Gluten. Para los que no me conocen, yo soy JJ y este es el sitio donde comparto recetas, información y experiencias sin gluten, pero más recetas. Para hoy te traigo unas tortillas de harina de arroz. La receta la he visto en otro canal que se llama Happy Belly Fish. En teoría esta receta es muy fácil, pero lleva su paso a paso. Con esta receta he tenido unos problemas y bueno, en este vídeo te voy a mostrar los problemas que he tenido y cómo los he solucionado. Así que si les gusta este formato de que les explique los errores que he cometido en algunas recetas y que saque también los errores, porque los que ustedes ven son las recetas finales, el resultado final de todo, pues me lo dicen en los comentarios. Si quieren, si hay alguna receta que han tenido problemas de las mías y no saben cómo resolverlos, me los dicen y bueno, yo puedo hacer un vídeo explicando errores comunes, sobre todo, qué sé yo, al hacer pan sin gluten y cómo solucionarlos. Ahora sí, bueno, basta de hablar, comenzamos. Para esta receta necesitaremos 2 tazas de agua, la cual pondremos en una olla a hervir. También le agregaremos sal al gusto, así. Y le vamos a agregar 1 taza y 1/4 de harina de arroz. Cuando hierva el agua se la agregamos, así, de un golpe las dos. Removemos todo así, rápido, hasta que se integre y se vea así, miren, así mismo. Sé que se ve un poco feo, pero todo se va a integrar después, hasta que el agua se evapore, miren, así. Cuando veas que se ve así y que la harina se ha integrado con el agua y el agua no hay agua, apagamos la cocina y dejamos enfriar. Para que se enfríe más rápido, lo vamos a verter en un bol frío. Uno de los problemas que me encontré en la receta es que mi masa no tenía la misma textura que la masa del vídeo que había visto. Mi masa estaba un poco más pegajosa y creo que lo empeoré también siguiendo el paso de ponerle un poco de agua fría para amasar mejor la receta. ¿Cuál fue el problema aquí? Bueno, tal vez no dejé evaporar suficiente agua de la receta y quedó más húmeda la masa. O mi harina de arroz podía estar mucho más fina y tenía que haber puesto mucho menos agua. Así que bueno, ¿cómo lo corrijo? Le eché un poco más de harina de arroz hasta lograr la textura que vi que aparecía en el vídeo, una textura manejable, una textura un poco más seca, no tan húmeda. Es por eso que siempre les digo, fíjense en las texturas. Es lo único que nos dará un indicativo si vamos bien o no, porque nuestras harinas son de diferentes marcas y pueden tener diferentes tipos de grosor, sobre todo nosotros los que cocinamos sin gluten, que tenemos 10.000 harinas que mezclar. Miren, así me quedó la masa. Ya por fin se pegó un poco, pero la podía amasar. Ahora vamos a hacer nuestras tortillas. Hacemos un rollo con la masa y la vamos a dividir en pedazos iguales. Ahora, momento truco. Esto lo aprendí porque alguien en un comentario en una receta de tortillas me escribió y me dijo que era más fácil hacer las tortillas así. En una hoja de papel de hornear, la cortamos del tamaño que queramos las tortillas y vamos a estirar nuestra tortilla sobre ella y llevaremos a cocinar la tortilla en la hoja de papel. Así impedimos que se rompa la tortilla. Agarramos uno de los pedacitos de papel que hemos cortado y le echamos harina de arroz por arriba. Y cogemos uno de los pedacitos de masa. Este es del tamaño de una pelota de golf, más o menos. Hacemos una bolita lo más redonda posible. Y luego llevaremos esta bolita a la hoja de papel y aplastaremos con la palma de nuestra mano.
Esta será la forma número 1 en la que vamos a hacer nuestras tortillas. Y para mi gusto es la forma más fácil porque estiramos sobre el papel y llevamos a cocinar. Así evitamos que se rompan. Miren, vamos estirando la tortilla así con la ayuda de un rodillo hasta que quede lo más fina posible. Si no tienes rodillo, puedes utilizar una botella, por ejemplo. La forma número 2 será la que he visto en el vídeo. Llenamos de harina de arroz o un plato grande o en mi caso la encimera y vamos girando así. Hacemos la bolita, aplastamos y giramos. Luego cogemos el rodillo y vamos haciendo lo mismo. Vamos estirando hasta que quede lo más redondo posible. Con mucho cuidado. Y estiramos hasta que quede muy fino también. Ahora, con mucho cuidado, cogemos en una mano la tortilla y vamos a llevar a cocinar. Así. Ponemos a cocinar en una sartén que esté bien caliente, temperatura media. Y por cada lado unos 30 segundos aproximadamente. Cuando esté cocinada más o menos por un lado, voltearemos y le quitaremos el papel. Ahora bien, el problema número 2 que me he encontrado con la receta es que en la receta dicen que para que se cocinen bien tiene que formarse una bomba de calor. Pero bueno, yo esperé y esa bomba no se formaba. Bueno, descubrí que la masa no estaba estirada de forma correcta. Lo que no dicen en el vídeo es que si la masa se rompe, tiene una pequeña rotura o tiene pliegues, esta bomba no se formará porque se saldrá el aire caliente. Sin contar la forma, si es más redonda o menos redonda, tiene que estar lisa la masa para que se forme la bomba de aire caliente, que hará que se cocine bien por completo. Como esta. La forma no era la más redonda, pero estaba completamente lisa y se formó la bomba de calor. ¿Quiere decir que si no se forma la bomba de calor quedará incomible? No. Quedarán unas tortillas muy flexibles que a mí me duraron 2 días flexibles. En la receta dice que podemos ponerle un poco de aceite para que se conserven así de flexibles más tiempo. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Espero que les haya gustado, que les narrara un poquito los problemas que puedo encontrar, que estoy segura que muchas personas también se encuentran en otras recetas, que la textura no les queda igual, que está más líquida, que no puede formar el pan, sobre todo en las recetas de pan sin gluten que son un poquito más complicadas. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.